Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo podcast, un podcast súper interesante, un podcast de un tema que tenía muchas ganas de hablar con vosotros. Como sabéis, podcast en exclusiva para todos aquellos miembros que me ayudáis de la mejor manera para poder seguir haciendo cosillas en el canal. Vamos a hablar de un tema que me parece tan interesante como es el tema de la frustración, que como ya he comentado en las veces en las que os he ido anunciando que iba a hacer este podcast, es el principal motivo de abandono de este bello arte como es el dibujo y la pintura. Antes que nada, hemos estado hablando, os he hecho alguna encuesta, os he preguntado si os parecía bien hacer más vídeos cada mes o cada semana, y la respuesta ha sido que sí, así que, bueno, como confío totalmente en vuestro criterio, lo que vamos a hacer va a ser, en principio, añadir 2 vídeos, es decir, hacer un vídeo, como estábamos haciendo normalmente, y añadir un segundo vídeo que espero poder hacer en directo a finales de semana. Me imagino que el vídeo principal, el vídeo en el que hablaremos de diferentes temas, el vídeo en el que, bueno, haré tutoriales, etcétera, será el lunes, y el jueves quería añadir vídeos en los que dibuje en directo sobre todo. Por otro lado, también vamos a empezar a hacer vídeos exclusivos, porque estos vídeos que anuncio obviamente son los vídeos en abierto del canal. Vamos a hacer vídeos exclusivos para vosotros, para los miembros, de preguntas y respuestas, con lo cual casi todos los meses, al menos lo voy a intentar, haremos el vídeo, como hicimos el otro día, de dibujar con mancha, un vídeo tutorial exclusivo para vosotros, el podcast que haremos a final de mes, y a mitad de mes haremos un vídeo de preguntas y respuestas, obviamente contestando todas las preguntas que me hagáis, y si no hay muchas preguntas para rellenar el tiempo suficiente, pues algunas de las que me hagan en los comentarios. Ya sabéis que yo leo todos los comentarios, o al menos lo intento, aunque muchas veces no puedo contestar, mejor dicho, casi siempre no puedo contestar, porque obviamente el volumen de comentarios ya es muy grande y no puedo dedicarle el tiempo suficiente, pero sí intento estar al tanto de lo que me decís los seguidores, tanto los miembros como los que no lo son. Antes de empezar, y me meto ya con el tema que nos ocupa, es probable que el audio de este podcast no sea el más espectacular del mundo, no sea una referencia, y es que estoy grabando este podcast nada menos que en mi cuarto de baño. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como todos sabéis, por supuesto los que vivís en España y los que vivís en otros países en mayor o menor medida, estamos en cuarentena y yo estoy en casa con mi novia, con mi padre, etcétera, cada uno haciendo sus cosas, con su televisión, con su trabajo, etcétera, y bueno, pues es el sitio que tengo para grabar. No sé si llegaré a tener que grabar los vídeos del canal en el baño, pero quién sabe, podría ser así, y bueno, pues son estos tiempos de crisis en los que tenemos que echar la imaginación y hacer este tipo de cosas. Lo digo porque quizá oís un poquito más eco del acostumbrado. Intentaré luego retocar este audio para que se entienda de la mejor manera, pero bueno, si no es así, espero que me sepáis perdonar, ya sabéis que estas son circunstancias especiales. Bien, después de dar un traguito de agua, vamos a hablar del tema de la frustración. Y como decía al principio, es un tema que me interesa mucho porque es lo principal que hay que combatir cuando empezamos a dibujar. Y digo esto porque si es el tema por el que más veces o más personas abandonan el dibujo, obviamente es al que más hay que dedicarle atención. Y esto me hace pensar en algo que yo he recomendado muchísimas veces. Bueno, los que me seguís ya sabéis que soy muy aficionado al deporte y a la nutrición, y una de las cosas que los nutricionistas están empezando a tener en cuenta, pero que a mí me parecía muy importante desde hace muchos años, es lo que se llama la adherencia. Es decir, que una dieta no nos sea tan pesada o tan insoportable que acabemos abandonándola, no por hambre, sino por ansiedad. Y creo que esto es algo que a la gente que yo he entrenado, que he ayudado, les ha ayudado mucho, les ha, valga la redundancia, les ha animado a seguir, y es
centrarse más que en las calorías, más que en lo que tienes que comer, en lo que te gusta comer, porque esto es lo que hace que durante más tiempo tengas la oportunidad de alcanzar tus metas. Y esto lo aplico al dibujo, es decir, ¿para qué centrarse tanto en la anatomía? ¿Para qué centrarse tanto en el color, en la forma, en diferentes técnicas, materiales, si lo que te va a hacer abandonar el dibujo va a ser la frustración? Y podéis pensar, bueno, pero es que la frustración puede venir arrastrada de no llegar al nivel que quieres tener. Y sí, esto es bastante obvio, pero creo que no siempre ocurre eso. Es decir, muchas veces veo gente que tiene progresos notables, muy buenos progresos, pero aún así se sienten muy frustrados a la hora de evaluar esos progresos. Es decir, perdemos un poco la perspectiva y últimamente creo que en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos años, y no voy a echar la culpa, obviamente, a una red social como es Instagram, pero sí la voy a poner como ejemplo, creo que estas redes y estas comparaciones tan globales que hacemos nos ha influido muchísimo. Continuamente vemos gente con un talento absolutamente desquiciado, una cosa que se sale de todos los cánones, gente muy joven además, y que continuamente no podemos evitar hacer esa comparación con todas estas personas que vemos por las redes. Claro, el bombardeo de gente que dibuja bien, que comparte sus dibujos, sus obras de arte, es tan global en este momento, es tan continuo, que no podemos por menos que sentirnos pues bastante frustrados, y en realidad no estamos frustrados por nuestra falta de progreso, sino por la comparación con el progreso de otros. Y esto es algo que deberíamos combatir, y yo es algo que siempre he dicho a toda la gente que pinta, que dibuja, que primero, no podemos compararnos con esa gente, y yo no lo hago como profesional, porque me doy cuenta de que hay gente que tiene un talento increíble, totalmente increíble. Y hay gente así. El problema es que si tú ves a las 2.000 mejores personas, o a las 2.500 o 5.000 personas que mejor dibujan del mundo en Instagram, esto puede llegar a abrumar un poco. Y realmente estamos perdiendo un poco la perspectiva. En realidad son muy pocas personas las que alcancen esos niveles, pero si continuamente las estamos siguiendo en redes, pues como ocurre ahora, puede hacernos darnos la sensación de que todo el mundo dibuja mejor que nosotros. Y esto no tiene por qué ser así. Además, el dibujar mejor o dibujar peor, bueno, es un arma de doble filo con la que yo particularmente no recomiendo jugar, porque hay gente que se le da muy bien algunas cosas, hay gente que se le da muy bien otras cosas, y el tema de gestionar la frustración depende de tantos factores que creo que es un campo en el que no deberíamos entrar. Deberíamos centrarnos, y este es mi primer consejo, en nuestros propios progresos. ¿Y cómo mirar estos progresos? Bueno, pues lo más recomendable es comparar los trabajos que estemos haciendo en el momento con trabajos que hayamos hecho antiguamente, que hayamos hecho en el pasado. Es más, como consejo complementario, si podemos hacer que alguien haga esa comparación por nosotros, muchísimo mejor, porque cualquier persona va a ser obviamente más objetiva que nosotros. Nosotros no podemos evitar esa subjetividad, ya que son nuestros trabajos, y normalmente esto tiende a ser de forma negativa. He conocido muy pocos artistas que valoren sus trabajos como algo mejor de lo que es. Y los artistas, además, que tienden a valorar sus trabajos muy por encima de lo que son realmente, es decir, que son creídos, estos divos, normalmente no llegan demasiado lejos. Es un gravísimo problema. Si tuviera que elegir, elegiría, por supuesto, ser siempre más crítico conmigo mismo que más benevolente, porque esto me haría trabajar más duro. Pero, aún así, si esto causa un bloqueo, si esto nos causa una frustración que nos lleva o bien a ralentizar nuestro progreso, o bien a detenerlo porque abandonamos la actividad, pues obviamente es algo que tenemos que aprender a gestionar. Así que no compararse es una buena medida. Y cuando digo no compararse, no hablo de no buscar inspiración o de no admirar a otros artistas y fijarse en lo que hacen, porque nos puede servir de referencia.
Me refiero a no compararse de tú a tú, es decir, tú eres mejor que yo o yo soy mejor que tú. Curiosamente, tengo un amigo que ha sufrido este problema durante muchísimo tiempo, David, que es un artista excepcional, realmente excepcional, pero siempre se ha visto frenado porque no se ve lo suficientemente bueno. Y todo esto surge de las comparaciones. Es un artista muy clásico, que dibuja muy bien el realismo, y siempre se ha visto un poco mermado porque no es un gran dibujante cuando dibuja de memoria. Cosa que, por ejemplo, a mí también me ocurre. Yo necesito dibujar con referencias y soy muy eficaz dibujando con referencias, soy muy eficaz haciendo, por ejemplo, retratos o haciendo, no sé, copiando otros dibujos, porque es en lo que me he educado, es lo que más me divierte y lo que me gusta, y lógicamente me he especializado en eso, pero dibujar de memoria pues no es mi fuerte. Sin embargo, tengo buenos amigos, compañeros artistas que se dedican al cómic, la ilustración fantástica, o otro tipo de dibujo, el storyboard, por ejemplo, y pues se les da muy bien dibujar de memoria. Se especializan en eso y es una habilidad que desde luego es muy de admirar, pero luego cuando llega el momento de trabajar realista o de hacer un retrato o de hacer algo, un dibujo, fijándose mucho en la realidad, pues se ven también muy atascados. Y es normal, no podemos dominar todas las disciplinas del dibujo a la perfección, hay gente que se mueve en varios campos con bastante eficacia, pero no es lo habitual, todos necesitamos un poco de especialización porque normalmente no nos da la vida para hacer todas estas cosas. Y este es mi segundo consejo. Está muy bien admirar la gente que hace cosas en otros campos, pero no caigamos en la falsa idea de que todo el mundo lo hace todo bien, porque no es así, ni mucho menos. Y esto me sugiere otro consejo, dejadme que dé un traguito de agua, así no tengo que hacer luego pausas, quitar estas pausas en edición, que quedan un poco raras. Como decía, esto me hace pensar también, hablando del tema de redes sociales y de las cosas que tenemos que tener en cuenta, es que en las redes sociales se hace mucha trampa. Y esto es algo que tengo que recalcar, y de hecho es un vídeo, un tutorial que quiero hacer para el canal de YouTube. Por cierto, dejadme en los comentarios si os parece un tema interesante, de la cantidad de trampas que se pueden hacer incluso para grabar algo en vídeo, y que no se note que estás haciendo trampas. No está en mi ánimo desenmascarar a la gente que dibuja, que yo sé que la mayoría de la gente dibuja bien y hace sus vídeos de forma honesta, pero es verdad que hay mucha gente que hace muchísimas trampas, hay gente que copia mucho, hay gente que calca mucho, hay gente que utiliza los trucos digitales en exceso, y esto, bueno, puede hacer pensar que hay mucha más gente siendo, voy a decir una palabra que no me gusta, pero que vamos a entender todos, siendo genios o siendo grandes talentos, cuando en realidad no lo son. Os voy a poner un ejemplo de un dibujante. Yo tengo un amigo que estudió en la New York Central Academy, que es uno de los, digamos, de las mecas del arte realista, del arte tradicional clásico, y había un tipo, no recuerdo, tenía un nombre pakistaní o algo así, es alguien muy conocido y fue uno de los primeros artistas que empezó a hacer dibujo en vídeo, y alguna vez he mencionado a este hombre, porque lo curioso de este tipo es que todo el mundo se sorprendía porque era muy malo, y cuando digo muy malo no es mediocre, era muy malo en clase, pero cuando venía de casa con sus propios dibujos eran dibujos espectaculares. Lo que deja de relieve que estaba haciendo trampas. De una u otra manera, el tío se las arreglaba para hacer trampas, tal cual. Porque si tú sabes dibujar, no hay nada en una clase que te frene para dibujar bien. Quiero decir, no tenía ninguna enfermedad mental ni ningún tipo de miedo escénico que le impidiera dibujar bien en público. Simplemente que no sabía hacerlo, pero se apañaba para hacer muy buenas obras cuando nadie estaba delante. Y de hecho este tipo empezó a hacer vídeos que se pusieron muy de moda, y estoy hablando de vídeos cuando todavía se vendían en CD, cosa que ya ha pasado a la historia, obviamente, y ganó mucho dinero haciendo cursos
y dibujos en directo. Y el caso es que el tipo, con diversos trucos de edición, hacía ver que era un talento espectacular, cuando en realidad no era así. O, si tenía un talento, era el de aparentar que dibujaba bien. Y no lo veo mal, porque en realidad este hombre supo sacar provecho de una habilidad que tenía, y en realidad es cierto que ayudó a mucha gente a aprender a dibujar. Pero, como decía, en las redes sociales se hace muchísima trampa, mucha edición, mucha copia, mucho plagio, y sobre todo se aceleran mucho los vídeos, en fin, salen habilidades a la luz que realmente la mayoría de la gente no tiene. Y digo esto también porque yo recuerdo cuando empezaron a ponerse de moda los vídeos tutoriales de empresas como Nomon, por ejemplo, yo me sorprendía muchísimo de la velocidad a la que trabajaban los concept artists, que es cierto que trabajan muy rápido, porque tienen sus propias técnicas para que el trabajo sea, ya que es un trabajo de producción, pues muy rápido. Y una vez estaba viendo a un tipo que trabajaba a una velocidad increíble, cómo trabajaba la luz, cómo trabajaba la forma, el color. Y sí, es cierto, se notaba que trabajaba muy rápido, pero no se notaba que la cámara estuviera acelerada. Y cuando el vídeo que estaba viendo llevaba 2 horas, me acuerdo que el hombre dijo, bueno, en esta parte del dibujo, en esta fase del dibujo, llevo ya 40 horas invertidas. Probablemente no lo hayáis notado, pero la cámara está muy acelerada. Y yo me quedé realmente sorprendido, porque obviamente el vídeo estaba muy editado, todos los tiempos muertos estaban eliminados, los errores que había cometido, obviamente había dado marcha atrás, los había eliminado estaba utilizando Photoshop, pues había borrado esos errores y los había editado en el vídeo de forma que no se veía todas las pruebas, todos los, como decía, los errores cometidos, todos esas pruebas, estos garabatos que hacemos para ver si funcionan o no, para trazar una forma o no, y claro, el vídeo se había quedado muchísimo más corto. Y estoy hablando hace muchos años, esto me sorprendió muchísimo, la verdad, y fue la primera vez que me di cuenta de que se podían hacer realmente muchísimas trampas, porque obviamente al tipo le veías trabajar en directo, parecía que no había trampa ni cartón, pero sí lo había. Muy importante también para evitar la frustración es no tener demasiada prisa. Y vivimos en la época en la que lo queremos todo ya. Y recuerdo además hace poco, hablando con un profesor de una academia, Eric, me decía que él tenía la sensación de que la gente más joven, sobre todo, tenía la idea de que dibujar es como una aplicación que te instalas, ¿no? Bueno, he pagado el curso, me instalo la aplicación y ya sé dibujar, sin esfuerzo. Y creo que si es cierto que la gente más joven es más proclive a esto, perdonadme un segundo, si bien es cierto que la gente más joven es tiende más a este tipo de cultura porque han nacido en ella, los mayores también nos vamos impregnando un poquito de esta inmediatez. Entonces, lo queremos todo demasiado rápido. Y es cierto que también vemos muchos cursos que te prometen que en una semana vas a aprender a dibujar de forma espectacular. De hecho, a mí en el canal me han ofrecido anunciar cursos que te prometían dibujar prácticamente como un ilustrador profesional en cuestión de horas, con un método exclusivo y tal. Obviamente esto es una estafa y bueno, como veis no lo he llegado a anunciar nunca, ni siquiera me he permitido el plantearme, ¿no?, trabajar con este tipo de gente. Y creo que eso también contribuye a que en algún momento empecemos a pensar que esto es posible. Y yo he visto evoluciones realmente increíbles. De hecho, tengo un buen amigo, Gabriel, que en un año prácticamente dio un paso de no saber dibujar nada a dibujar de forma cuasi profesional, y que fue pues algo, vamos, dejó a todo el mundo con la boca abierta. Bueno, lo primero es que esta persona tiene mucha facilidad, y lo segundo es que dedicaba una cantidad ingente de horas al día. Prácticamente no hacía otra cosa. Bueno, se puede aprender a dibujar muy rápido, pero hay que darse un montón de horas y un gran margen para aprender, y sobre todo, como decía, ir comparando nuestro propio trabajo y ser conscientes de nuestra propia evolución. Nunca ver cuánto tiempo tarda el día al lado en dibujar, porque no sabemos
y esto ocurre mucho, por ejemplo, en las universidades, en las academias, ves que la persona que va a clase contigo, y que empezó el mismo día que tú, progresa mucho más rápido, y bueno, no sabes si es que tiene más tiempo libre, si es que tiene más facilidad para aprender, o si es que, no sé, quizá no empezó de cero, ya había dibujado cuando era pequeño y quedaba algo de ese aprendizaje. Esto es muy común, el compararse no solo con personas que vemos en Instagram, sino con personas que tenemos al lado. Y hay una cosa que me gusta comentar, y es algo que yo he observado en academias. Recordad que yo, no solo como profesor, sino también como modelo de Bellas Artes, he visto miles, literalmente, decenas de miles de alumnos de academias de dibujo, y me he dado cuenta de una cosa: hay gente que aprende muy rápido, muy rápido, pero eso no garantiza que vaya a llegar mucho más lejos. Es decir, la gente que aprende muy rápido, y a mí me ocurre, es mi caso, sí es cierto que aprendemos de una forma quizá muy acelerada para un estándar de una persona normal, para el estándar habitual, pero nos quedamos estancados enseguida también, y no progresamos mucho más de lo que otra persona que quizá tarde un poquito más en alcanzar ese nivel lo haga. Quiero decir, yo puedo aprender en un mes lo que una persona tarda un año, pero nos vamos a quedar al mismo nivel. Y esto ocurre también, no todo el mundo aprende de la misma manera y a la misma velocidad. Lo importante es al punto al que vamos a llegar, la meta. Y si somos pacientes, si tenemos constancia y si dedicamos nuestro ratito todos los días, vamos a llegar muy lejos, prácticamente sin darnos cuenta. Y aquí voy a ir acabando ya, y aquí voy a dar un consejo que di en un vídeo, y es que seáis muy conscientes de una cosa. Todos tenemos la idea de que cuando empezamos a dibujar vamos mejorando, y llega un punto en el que nos parece que estamos dibujando cada vez peor, y nos ocurre a todos. Y resulta que no estamos dibujando cada vez peor, estamos dibujando cada vez mejor, pero lo que ocurre es que estamos empezando a ser conscientes de nuestros fallos. Y somos capaces de ser conscientes de nuestros fallos porque estamos aprendiendo y porque estamos siendo más críticos y porque nuestro nivel avanza. Quizá todavía no sepamos cómo hacerlo, pero ya empezamos a saber lo que tenemos que hacer, que es lo más importante, porque eso al final, con paciencia, vamos a acabar sabiéndolo. Quiero decir, si os parece que en algún momento vais para atrás, o que las cosas os salen peor incluso que cuando empezabais, es simplemente porque estáis empezando a ver los errores. Y ese es el primer paso, el paso más importante para poder corregirlos. No os frustréis por compararos con otras personas, no os frustréis si tardáis. Ya sabéis además que hay una teoría psicológica que dice que para dominar cualquier cuestión hacen falta unas 10.000 horas de práctica, así que intentar contar más o menos cuánto tiempo lleváis dibujando y cuán cerca estáis de esas 10.000 horas que os van a permitir ser maestros, y daros cuenta de que no todo el mundo tiene tanto tiempo cada día, no todos aprendemos a la misma velocidad, no todos tenemos el mismo talento, pero todos tenemos dentro esa semilla que nos permite aprender a dibujar bien. Todo el mundo puede aprender a dibujar bien, muy bien además. Así que creo que estos son los puntos más importantes de los que se puede hablar acerca de la frustración. También es cierto que se puede producir frustración por otros motivos. Hay mucha gente que se frustra cuando no puede trabajar de forma profesional, y esto se arregla con un consejo, que es un consejo no, contando la realidad de lo que es el trabajo profesional. Y yo tengo que decir que la mayor parte de mis amigos, las personas de mi círculo más cercano, son profesionales del arte, y todos, absolutamente todos, y estoy hablando de gente que incluso trabaja con compañías como Marvel, como DC, gente que trabaja a primer nivel, tienen que complementar estos trabajos con la enseñanza o con otros trabajos porque no llegan a fin de mes. Entonces, pues es otra cosa por la que no nos podemos frustrar, porque ni siquiera los grandes profesionales, la mayoría de los grandes profesionales, pueden vivir exclusivamente del dibujo. Esto es duro,
decirlo, pero a mucha gente le frustra, a mucha gente le cabrea un poco cuando hablas de esta manera, pero es la realidad. Así que eso es algo que tampoco tiene que producirnos frustración. Y sobre todo, ser conscientes de que hay que especializarse un poco, porque otra fuente de frustración es lo que yo veo en las academias, y todos habréis visto ese vídeo en el que hablo de si las academias estafan, y una de las grandes estafas de la academia es que cuando empiezas a dominar una técnica un poco y empiezas a ver tus propios fallos, como comentaba antes, lo que hacen es, en lugar de empujarte a que tengas disciplina y sigas aprendiendo eso, te cambian de técnica. Es decir, antes de que puedas dominar el carboncillo, ya te están poniendo acuarelas. Cuando empiezas a frustrarte con la acuarela porque empiezas a entenderla, te cambian a otra técnica, haciéndote creer que realmente estás aprendiendo, cuando en realidad no estás dedicando el tiempo suficiente. Entonces, tocar demasiados palos también nos puede conducir a la frustración. Yo me he frustrado mucho tiempo por, como le ocurría a mi amigo David, como os contaba, porque no era capaz de dibujar de memoria como pensaba que dibujaban otras personas, porque no era tan rápido como otras personas, hasta que llegó un momento en el que dije, bueno, yo me voy a especializar en lo que me gusta, en lo que quiero dominar, y de esta manera, a pesar de que no soy el más rápido del mundo tampoco dentro del campo que domino, pero estoy, digamos, dentro de la media, y si no lo estuviera, tampoco pasaría nada, ¿vale? Y por último, y con esto ya acabo, que si no esto se va a hacer excesivamente largo, voy a citar a un gran ilustrador, no recuerdo su nombre ahora, ya os habéis dado cuenta de que soy malísimo con los nombres, pero recuerdo que estaba haciendo un vídeo en vivo y estaba dibujando un retrato con Watch. Y el tío se estaba rayando muchísimo con algunas cositas que no tenían mucha importancia, le estaba dando vueltas, no sabía por dónde salir, y llegó un momento en el que dijo, para sí mismo más que para los espectadores, dijo, pero bueno, ¿qué estoy haciendo si no me estoy jugando la vida? Si esto solo es un dibujo. Voy a tirar para adelante y me voy a olvidar de estos pequeños detalles, porque las consecuencias van a ser mínimas. Y en realidad el dibujo acabó muy bien, porque el tipo es un gran profesional y tenía recursos suficientes para acabar el dibujo, pero en algún momento hay que poner en perspectiva todo esto y decir, solo es un dibujo. Si nos están pagando por ello, podemos corregirlo, y si no, pues simplemente no va a tener mayores consecuencias. Última cita del gran ilustrador Boris Vallejo. Es un tipo que le hicieron una entrevista cuando ya llevaba, no sé, tenía casi 70 años, o sea, estaba a punto de jubilarse, con una carrera de ilustrador de más de 40 años a sus espaldas, un tío que incluso llegó a exponer en el MoMA de Nueva York como ilustrador. Y este tipo decía que cada vez que empezaba un dibujo, todas y cada una de las veces que empezaba un dibujo o una ilustración nueva, había un momento en el que pensaba, este no lo acabo bien, este no me va a salir, lo tengo que dejar porque no me va a salir, con todos y cada uno de los dibujos que hacía. Y era uno de los mejores ilustradores del mundo. Así que, si tenemos esto en cuenta y lo superamos, es muy fácil quitarnos esa frustración por el que no salgan nuestros dibujos, y creo que todos podemos superarlo. Y de hecho creo que no hay un artista que no haya tenido que superar este escollo. Hay otro tema que quería meter en este podcast, pero que creo que es interesante tratarlo en otro podcast porque da para, desde luego, para uno o varios, y es el tema de los malos profesores como causa de frustración. Quería meterlo aquí, pero se me iba a hacer demasiado largo. Creo que es súper interesante, no porque yo ya he hablado además de este tema, y digo no porque yo quiera especialmente tirar por tierra muchas cosas, pero sí os puedo contar tantas anécdotas de malos profesores que creo que da para uno o varios podcasts más. Así que ya sabéis, me dejáis en los comentarios lo que pensáis, las ideas que queréis que comentemos, me comentáis esas ideas que podemos tener que podemos hablar en un vídeo de preguntas y respuestas, temas para podcast, temas para nuevos tutoriales, temas para los vídeos en abierto del canal, y en general todo lo que me queráis contestar, todo lo que me queráis comentar, y de esta forma vamos haciendo el material que más os guste. Sin nada más, un abrazote enorme
Y ahora voy a cortar la grabación de este podcast porque voy a salir al balcón de mi casa para aplaudir a todos aquellos sanitarios de la sanidad pública y privada, no nos olvidemos, que están haciendo ese esfuerzo porque salgamos de esta crisis del coronavirus, incluso arriesgando su salud y su vida. Así que nada, un abrazo enorme para todos y nos vemos dentro de muy poquito en el próximo vídeo del canal.